Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, como congregación hemos encendido nuestro altar espiritual en el que le ofrecemos con devoción al Señor nuestras alabanzas, nuestra adoración y las primicias de nuestro corazón. Vamos ahora a compartir el mensaje de este día, cuyo título es, presten atención, no hay crisis que por bien no venga. No hay crisis que por bien no venga. A ver, las crisis son reales y tenemos que enfrentarlas y tenemos que superarlas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No, cada familia enfrenta su propia crisis, que puede ser en lo espiritual, una crisis de fe y de confianza en Dios, o en lo emocional, dificultades en las relaciones de pareja, en los matrimonios que acusan frialdad, saturación, disfuncionalidad, además de la rebelión de los hijos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, rivalidades, etc. O en el ámbito material, estrechez económica, deudas que no se pueden pagar, falta de trabajo o alguna enfermedad, en fin. Y claro, quisiéramos que nada de esto ocurriera, ¿verdad? Que la vida fuera realmente un extenso lecho de rosas, cero problemas, ausencia total de complicaciones y de dificultades. Pero no es así. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Las crisis son reales y tenemos que superarlas. Entonces, en nuestra condición de creyentes, conscientes de que creemos en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios siempre presente y todopoderoso, tenemos que vivir nuestra fe a plenitud y canalizar adecuadamente. Esa es nuestra responsabilidad, de canalizar adecuadamente todos nuestros recursos naturales y espirituales. Recursos naturales como inteligencia, sagacidad, cordura, intuición, sentido común, etc. Pero también nuestros recursos espirituales. Recuerden que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosísimas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que ponen a prueba nuestras convicciones y nuestra consistencia espiritual. Así tenemos la fe, discernimiento, la práctica del ayuno, la oración, la meditación y la confesión de la palabra de Dios, entre otras cosas, para superar esta realidad y experimentar el poder y el favor y la gracia de Dios. Al respecto, Jesús dijo, aquí en el mundo ustedes tendrán muchas pruebas, tristezas y aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermanos, hermanas, ante cualquier situación o circunstancia difícil, complicada y adversa, debemos poner nuestra mirada, nuestra expectativa solo en Cristo y debemos esperar confiadamente en sus promesas. No debemos permitir que las aflicciones aparten nuestra mirada del Señor. No llenes tu mente de pensamientos negativos, no te afanes ni te angusties, más bien deja que el poder de Dios se perfeccione en tus debilidades y sus posibilidades se manifiesten en tus limitaciones. Llena tu mente y llena tu corazón con la palabra de Dios y esta va a producir fe y esperanza. En tal sentido, yo encuentro en el consejo del apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, una clave poderosa, una clave poderosísima para mantener nuestra mente generando pensamientos de bien, pensamientos positivos, pensamientos de posibilidades, pensamientos que estén alineados a la mente de Cristo. ¿Qué dice esta porción de la Escritura Sagrada? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, si tiene alguna virtud, si es digno de alabar, en eso, solo en eso deben pensar. Aleluya.
De todo esto debemos ocupar y llenar nuestra mente y no darle a la preocupación o al pensamiento vano, negativo y tóxico ni un cachito de espacio en nuestras meditaciones y cavilaciones. A propósito, ¿ustedes saben qué es lo que el miedo y la fe tienen en común? ¿Lo saben? ¿Qué tienen en común el miedo y la fe? Pues un futuro que aún no ha llegado. A ver, el miedo cree en un futuro negativo, en un futuro incierto, en un futuro perturbador, ¿verdad? La fe, en cambio, cree en un futuro positivo, de posibilidades y de enormes bendiciones. Ambos creen en algo que todavía no ha sucedido. Por tanto, pregunto, ¿por qué no elegir creer en un futuro positivo? En vez de dejar que el miedo y la incertidumbre saboteen nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro avance en la vida, nuestro progreso. Hermano, hermana, este es un buen tiempo para levantarte, como lo hizo David en su tiempo para enfrentar a este gigante, a este paladín filisteo que estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente. Este es un buen tiempo para enfrentar con convicción a los gigantes que están amenazando tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tus negocios, etc. No te dejes llevar por las circunstancias, no tengas temor a las malas noticias, confía en Dios, Él es el único que puede darte la victoria. Por tanto, ármate de valor. Las crisis no duran para siempre y pueden ser oportunidades para aprender valiosas lecciones de vida. Hoy es un buen día para experimentar el poder de Dios en tu vida. Él tiene grandes cosas para ti, pero tendrás que esforzarte y ser valiente, no temer ni desmayar, sino tomar la decisión de pelear la buena batalla de la fe desde la victoria de Cristo. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en este mundo, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que con Cristo eres más que un vencedor. Y como el título que estamos desarrollando dice que no hay crisis que por bien no venga, entonces quiero hablarles de 3 cosas que debemos saber acerca de las crisis y que nos pueden ayudar para enfrentarlas con éxito y que al final de ellas podamos no solo salir airosos, sino también fuertes, maduros y equilibrados. Entonces, rápidamente veamos estas 3 cosas. La primera, debemos tener presente que las crisis son parte de la vida. ¿Oyeron bien? Las crisis son parte de la vida. Nadie, absolutamente nadie puede escapar de ellas, porque las crisis forman parte de la experiencia humana. No las podemos evitar. Y terminan siendo, mis hermanos, creo, necesarias para ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar y fructificar en la vida. Pero hay crisis y crisis. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa son las crisis con Dios a nuestro lado y otra, muy distinta, son las crisis alejados del Señor. Miren, todos los hombres de la Biblia, todos los que la Sagrada Escritura registra, pasaron por momentos de crisis en sus vidas. Por ejemplo, Abraham vivió una crisis terrible cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Todos conocen la historia. Moisés experimentó una crisis cuando pretendió defender a Israel fuera del tiempo señalado por el Señor. ¿Y qué pasó? Pues terminó en el desierto. José, el hijo predilecto de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes y terminó en Egipto, experimentó una terrible crisis cuando se rehusó a acostarse con la mujer de Potifar, quien era su amo. Pablo, cuando terminó en la cárcel por predicar el Evangelio. Hasta el mismo Jesucristo, que fue desechado, que fue despreciado por los suyos, y en el tramo final de su ministerio, ¿verdad?, escuchó a la multitud, a la turba gritar: crucifícale, crucifícale.
despreciando al Salvador, al Redentor, al Mesías, para preferir a un ladrón, a un malhechor, a un delincuente. Ahora mismo viene a mi mente un pensamiento muy interesante que dice que en los tiempos de los bárbaros, de las cruces colgaban los ladrones, mas en estos tiempos de luces, del cuello de los ladrones cuelgan las cruces. Lo dejo ahí. Todos los hombres y todas las mujeres de Dios a lo largo de la historia han vivido muchos periodos de crisis. Repito, porque las crisis son parte de la experiencia humana y son herramientas en las manos de Dios para la formación de nuestro carácter y para que podamos depender absolutamente de Él. En segundo lugar, el curso de las crisis será determinado por nuestras decisiones. Tenemos una gran responsabilidad con las crisis que ocurren en nuestra vida. Tal vez ustedes sepan, ¿verdad?, que los chinos emplean en su escritura símbolos o caracteres, y cada símbolo o gráfico significa una cosa. Yo tengo entendido que ellos, para escribir la palabra crisis, emplean dos símbolos. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Y yo creo que están en lo cierto, porque toda crisis es o un peligro o una oportunidad. ¿De qué depende? Pues depende de las decisiones que tomemos frente a ellas. Miren, nosotros desde el primer día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo y confesamos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que Él es nuestro Señor, pues tomamos la decisión, una decisión consciente y voluntaria de seguir y de obedecer a Cristo, pase lo que pase. Venga lo que venga, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, pasando por los montes, los valles y los desiertos. Y al decir esto, estoy pensando en la salud, en la economía, en las relaciones, en fin. Hemos tomado la decisión de hacer las cosas como para agradar a Dios y no a los hombres. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil, pero nadie más debe decidir por nosotros. Debemos evaluar cada situación con objetividad, con inteligencia y con todas nuestras capacidades espirituales activadas al máximo. En oración debemos presentarnos ante el trono de la gracia para pedirle a Dios que nos dé iluminación por medio de su palabra, que nos dé discernimiento por medio de su espíritu, y así tomar nuestras decisiones, así pequeñas como grandes, en todas las áreas de nuestra vida. Pero también debemos asumir con total responsabilidad las consecuencias de todo lo que hagamos y decidamos. Y si por descuido, por distracción, por necedad o por el afán y la presión de las circunstancias o conscientemente por nuestros propios cálculos e intereses tomamos decisiones apresuradas sin consultarle a Dios y nos equivocamos, pues demos la cara y asumamos íntegramente el costo y dejemos de autojustificarnos o de culpar a las circunstancias, a las personas y al mismo Dios. Ustedes me han escuchado decir 1 y 100 veces que estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos por la suma de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida hasta hoy. Pequeñas y grandes decisiones. Entonces, mis hermanos, decidamos bien, porque de eso depende el avance y la realidad de nuestra vida. Y en tercer lugar, las crisis revelan el estado de nuestro corazón. Las crisis ponen en evidencia nuestro calibre espiritual y de qué estamos hechos. Necesitamos dirigir, yo siempre digo esto, dirigir el reflector de la mirada, de la evaluación, del escrutinio divino hacia nuestro propio corazón y encontrar en él las verdaderas causas de los males que nos embargan. Este pasaje de Proverbios 3, versículos
3 al 8, yo lo he mencionado por lo menos 200 veces. Y lo seguiré haciendo porque es la palabra viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué dice este bendito pasaje? Nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Algo más, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En tal sentido, mis hermanos, mis hermanas, hagamos nuestra por enésima vez la oración del salmista David, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Como dije al iniciar esta reflexión, hay quienes verán en las crisis un peligro que generará un miedo, entre comillas, un miedo justificado, que lamentablemente determinará su postrer estado. Pero hay quienes asumirán las crisis como las mejores oportunidades para crecer, madurar, avanzar y para construir un futuro diferente, con bases sólidas de esfuerzo, dedicación, pundonor, humildad y fe, que pueden sostener la estructura espiritual, emocional, moral y material de su vida y de su familia. Así que, hermanos, no nos desalentemos, no nos angustiemos, ni nos desesperemos, porque según la Biblia sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Entonces, desde esa perspectiva, podemos concluir que para un creyente, para ustedes y para mí, no hay crisis que por bien no venga. Mientras tengamos a Dios en el timón de nuestro barco, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque aún en las turbulencias de un mar embravecido, sabemos que arribaremos a puerto seguro. Así que vamos con todo. Vamos por más. Amén. Listo, mis hermanos, mis hermanas. La mesa está servida. Buen provecho. Es mi oración y es mi deseo que sean bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Jesucristo. Adiós.